pasó? Para el motor de la nada, boludo. No sé, y ahora no quiere arrancar. Parece que es combustible. En el episodio anterior les presentamos a nuestros amigos Sonia y Víctor de La Ruca en Ruta. Con ellos pretendíamos viajar desde las puertas de Miraflores hasta Ciudad Guayana, pero en el camino todo se empezaría a complicar y la verdad que esta historia no terminaría muy bien. Quédense para verla. Aquí estamos, les cuento que parece que cagó algo ahí. Cagó, sí. Sí. Así que quedamos aquí esperando a ver un poco de ayuda y bueno, esperar y a cruzar los dedos de que no sea algo muy trágico ni muy grave, ¿cierto? Ojalá pues, que no sea muy caro. Eso. Que no sea nada caro, lo único que pienso. Ay, Ruquita. Estamos a 100 kilómetros de Puerto Ordaz, así que bueno, estamos haciendo los contactos ahora. Lo bueno es que los Rucator tienen la Starlink, como siempre lo hemos mencionado, así que está todo conectado a internet para poder pedir ayuda desde acá. Porque aquí señal no hay pero nada. Estamos en la nada misma. No todo está perdido. Ha llegado la grúa. Llegó el rescate. Así es como finalmente estamos pasando el puente sobre el río Orinoco. Teníamos muchas ganas y mucha ilusión de pasar por aquí. Y bueno, está haciendo de esta manera, pero igual creo que es un momento también memorable. ¡Eso! Llegamos, Chuchetubanga. Bueno, y eso también quiere decir que estamos llegando ya a Puerto Ordaz, porque al cruzar este puente llegaríamos. Y a todas estas ya con la última reserva. Se acaba de prender la reserva de la moto. Buenos días, desde aquí desde Puerto Ordaz. Ya les cuento que el día de ayer vino un mecánico a revisar la ruquita y el día de hoy finalmente se van a llevar el motor. Lastimosamente hubo un daño grande que va a tocar que extraer todo y mirar bien cuáles fueron los daños. Entonces esto la verdad que es una noticia como un poco triste y un poco penosa, la verdad, no solamente para los ruquitas sino también para nosotros, porque veníamos viajando la verdad que súper bien. Aquí estamos con el Víctor, el herido. Oye, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, se rompió un pistón, el pistón rompió adentro un poco la camisa, así que va a terminar el hombre ahí de desarmar el motor, se lo van a llevar para lavarlo todo y ver si es que hay algún otro daño. Ya nos confirmaron que acá en Venezuela repuestos no vamos a encontrar, así que mirar para Argentina, Brasil o Chile que existe este vehículo para ya empezar a comprarlo y hacer el envío, que seguro no va a ser rápido. Ahí está el diagnóstico, así que envíen sus buenas energías y obviamente aquí están las redes sociales para que hagan sus preguntas ahí si qué necesita aquí el hombre o lo que sea, así que ahí puras está. Buenas vibras necesitamos, muchas. Y puras buenas vibras y de todo, así que eso, ahí está. Hemos salido por aquí por Puerto Ordaz porque vamos en camino hacia el Parque La Llovizna, que es un parque la verdad muy reconocido aquí, que todo el mundo nos dice tienen que irlo a conocer. De aquí para abajo es como donde vamos a empezar a ver realmente toda la naturaleza que hay por la zona.
Cuando hablo de naturaleza hablo de cascadas, ríos y cosas así. Así que vamos en camino hacia allá para poder apreciar todas esas hermosuras que nos va a empezar a mostrar toda esta parte de Venezuela. Una impresión grande de aquí de Venezuela es que las leyes de tránsito y todo no están así como muy bien establecidas en cuanto al uso de seguridad del casco ni nada. Y ahí, como pueden ver, pareciera que no hay leyes. Sí, inclusive miren, aquí la policía anda así sin casco ni nada, y a las personas inclusive usan casquitos comunes y corrientes, o algunos ni las usan. Ya estamos aquí en el parque, en la entrada, y miren los monos tan grandes que hay. Porque se llevan los objetos. Son demasiado grandes. Qué lindo, miren lo que es eso. Impresionante, ¿no? El Salto La Llovizna es una cascada situada en el río Caroní, cerca de su confluencia con el río Orinoco, en pleno centro de Ciudad Guayana. ¡Qué locura! Aquí como tenemos la cascada de frente, mira. ¡Wow! Miren esta escena de Valentinita ahí, vean qué hermoso. Estás hipnotizada. Ay, sí. Es que mira ya. ¡Fua! Eso no se ve de otro lugar, se ve de acá. Entonces aquí te llega la agüita. Está abajo como mucha sombra y mira como el otro paisaje aquí que sale un río. Nos adentramos un poquito por aquí a mirar más como todas las pasarelas y todo lo que hay. Y sí, realmente son puros pasarelas que van cruzando y va teniendo uno diferentes dimensiones del río. Esto también lo vimos y lo sentimos cuando fuimos a conocer las cataratas de Iguazú en Argentina, ¿cierto? Sí, se parece muchísimo. Da como mucho esa sensación. Y algunos senderos son un poco más diferentes de los otros. Como vemos, por ejemplo, miren qué particular, ¿no? Observen la cantidad de peces que hay aquí de abajo, miren. Una cosa que debemos resaltar es que el parque está súper bien cuidado, está muy bonito y se nota que hay muchas personas trabajando para conservarlo. Así que se nota el trabajo y el esfuerzo también aquí en este parque. Y con ustedes el río Orinoco, uno de los ríos más importantes de América del Sur, además del río Amazonas, el cual nace y discurre mayormente por Venezuela y una gran parte limita con Colombia. Este impresionante cuerpo de agua es el cuarto más largo de Sudamérica con 2.800 kilómetros. En su paso, el Orinoco se encuentra con el río Caroní, de color oscuro, debido a que contiene composiciones diferentes como hojas en descomposición que le dan este color, y el Orinoco con un tono amarillo arrastra sedimento que encuentra en su cauce, proveniente de otros ríos. Muy buenos días, les cuento que ya hoy nos vamos ya finalmente de aquí de Ciudad Guayana y lastimosamente hoy nos despedimos de nuestros amigos
los Ruquita, ya después de, creo que más de un mes de estar viajando juntos, ¿no? Así es. Contándole un poco más la situación. Lastimosamente el motor de la Ruquita dijo basta, entonces van a estar mirando ahí, resolviendo un poco qué se viene. Hasta acá llegaron nuestros caminos. Con paciencia y bueno, todo se soluciona, son cosas que pasan en la ruta que uno no está preparado, pero nada, con todas las ganas, con todo el ánimo, por el ánimo que se caracteriza usted, entonces nada. Sí. La Ruquita necesita ahora, no sé, todo su mantenimiento para poder continuar la ruta. Un momento difícil, pero no es la primera vez que pasamos por algo parecido, así que estamos cómodos, estamos en un lugar tranquilo y con apoyo. Tenemos harto apoyo acá de un paisano que lleva 40 años viviendo acá en Venezuela, sí, que nos ha ayudado mucho, así que... Y también de Luis, de aquí del Hotel Guaypa, que ha sido fenomenal con nosotros y bueno, nos ha dicho usen la piscina, usen un amor, así que de verdad estamos muy bien sostenidos emocionalmente de momento. ¿Qué momento? Así que bueno, yo creo que vamos a salir de esta y la Ruquita tiene que llegar a Chile. Sí, va a llegar. Una pausa forzada, pero una pausa nomás. Sí, así es. Así que no es una despedida porque nos volvemos a encontrar para seguir. Hasta pronto. Envenenándonos. Dale, choro. Hermano mío, un gusto. Dale, mi guacho. Lo vamos a extrañar caleta, weón. Campamento playero. Salud. Mira, para que la vale. Por la lecherías, por la cruz. Miren esos platos tan espectaculares. Yo lo único que voy a decir, venía manejando y el par se me pasó. Toda la buena energía para la Ruquita. Dale, chao, los queremos. Me sentí realmente como en familia y ahora me da un poco igual de tristeza dejarlos. Sí, es triste. Sí, pero bueno, con la buena energía nos vamos y a continuar el camino. Es bonita, ¿no? Esa escena, mira. Muy bonito. No sé. Y bueno, oficialmente nos despedimos de Puerto Ordaz, o Ciudad Guayana. Nos vamos de verdad que muy felices, muy agradecidos. Nos faltó tiempo para juntarnos con otras personas que nos hicieron un par de invitaciones. Pero como dijimos, a la vuelta, porque vamos a volver acá a esta ciudad, vamos a poder tener un poco más de tiempo para poder estar con las personas que quisieron juntarse con nosotros. De verdad que muchas gracias por el apoyo de Don Luis en el Hotel Guaypa. Gran apoyo viajero, lo dijeron los Ruquita y nosotros también. Así que muchas gracias por eso. A Cristian, que también ha estado siempre ahí con nosotros, y obviamente a la familia de Domingo, que Domingo es una persona venezolana que está viviendo en Chile, que nos hizo la invitación de su familia y él estaba muy contento al que nosotros estuviéramos en la casa de él con su madre, que de verdad uno empatiza mucho con esos sentidos de las personas acá en Venezuela, porque de verdad muchas de las familias están con su familia lejos, como escuché de una persona venezolana, ya no todas las sillas del hogar están completas, entonces saber que desde Chile nos están haciendo una invitación a la casa de acá, creo que se hace con mucho más emoción y nos vamos demasiado agradecidos y... Nos fuimos, vamos hacia... El Dorado. Exacto. El resto lo veremos en un próximo video.